Gracias, hermanos. Hoy el título de este sermón que le he titulado para que nos empapemos más de los misterios del Señor, se llama He aquí os digo un misterio. Es importante que nosotros entendamos los misterios del Señor. Los misterios del Señor son revelados a aquellos que le aman. Y la verdad es que, déjeme colocar, creo que, se cayó aquí, peor todavía. Se salió aquí ya. Aló. No sé si, aló, ahora sí, alto y claro. Los misterios del Señor son para aquellos que le aman. Y aquellos que le aman son aquellos que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Esto es importante. Los misterios del Señor no son dados al mundo porque el mundo pues no quiere complacer a Dios y lo rechaza. Esta mañana estudiamos un tema de lo que es el espíritu del anticristo y vemos ahí que engaña. Sin embargo, cuando el Señor nos dice que su palabra es verdad, pues al estudiar la palabra de Dios y al permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, vamos conociendo aquellas verdades que el Señor nos va revelando a través de su Espíritu. Por eso quise ponerle este título a esta lección, que es importante para entender algunas cosas que a veces no ponemos juntas y que realmente son conjuntas. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el verso 51, el apóstol Pablo nos dice: He aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Amén. Dice aquí esto, y hay que entonces estudiar cuándo será este momento, porque ese es un misterio para nosotros. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Para el mundo, ¿cuándo va a ocurrir? Porque al mundo no le interesa tampoco, porque el mundo ni siquiera está esperando. El mundo va a estar como en los días de Noé, andando en sus cosas y los va a tomar de sorpresa. Dice el apóstol también en el verso 52, en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta. Esto es bien importante que nosotros aclaremos este tema, porque este es uno de los misterios más importantes para nosotros como cristianos, porque tiene que ver con nuestra transformación, con este cambio de vida que vamos a obtener, la vida eterna. Y dice a la final trompeta. Muchísimas personas lo confunden con las trompetas que se encuentran en Apocalipsis con relación a las plagas. Esto no tiene absolutamente nada que ver, y ahora lo vamos a ver dentro del estudio que estamos haciendo, del sermón que estamos haciendo, que no tiene nada que ver. Y hay también esta misma palabra misterio, se vuelve a repetir por el mismo apóstol Pablo en Romanos 11, y tiene una correlación con lo que nosotros acabamos de ver hace unos instantes, en Romanos 11, en el versículo 25 al 26, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador y quitará de Jacob la impiedad. Amén. Vemos, parecieran a la ligera, si lo vemos así, que estuviera tratando dos temas diferentes, pero son dos temas que están íntimamente ligados en el tiempo y en el momento. Porque nos habla, dice, hablando de este misterio, vamos a ver cómo este misterio tiene una relación. Si nos vamos al libro de Daniel, en el capítulo 9, los versículos del 24 al 27, vamos a ver que Daniel tiene
una revelación allí en donde el Señor pues le revela qué es lo que va a pasar con el pueblo de Israel desde el tiempo que están en la cautividad en Babilonia hasta cuando venga el Mesías en su primera venida, y luego ya al final los momentos de la historia del pueblo de Israel. Y allí vemos que en la revelación que le hace, que es de lo que nosotros conocemos como las 70 semanas, divide, dice 7 semanas, luego 62 semanas, y se quitará la vida al Mesías a la mitad de la semana. Todo esto no lo estoy leyendo, lo estoy parafraseando para que adelantar. Y luego que hace esta declaración, dice, en otra semana confirmará el pacto a muchos. Hablando de Israel, recordemos lo que dijo Pablo en Romanos, que primero tenía que entrar la plenitud de los gentiles. ¿Por qué el Señor hace semejante división de todas estas semanas? Porque vemos que en el momento que el reloj profético llega a la muerte de nuestro Señor Jesús en la semana 69, el reloj para. Y hay un gran espacio de tiempo para llegar a una última semana. Eso tiene un propósito. En una semana, ¿cuántos días tiene? 7 días. Muy bien. 7 es un número que no solamente indica reposo, como tenemos hoy en día. El sábado normalmente se identifica como el reposo, pero también el 7 significa acabar algo. Y normalmente nos perdemos de vista ese otro significado que significa reposo. Vamos al libro de Génesis, en el capítulo 2, el versículo 2 y 3. Sí. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios el día séptimo, su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Vemos dos palabras claves en estos dos versículos. Una es el reposo y la otra es acabar. Dice, acabó Dios. Normalmente nos vamos directamente al reposo, pero se nos olvida que es el 7 también se asocia con acabar algo. Y vemos por eso que en esta última semana que queda, la semana tiene 7 días. Y esa semana última, ¿qué acaba el Señor? Con el pecado, con todo acaba en esa última semana. Porque el 7 también tiene esa asociación de acabar una obra, de acabar algo, de terminar algo. Entonces se acaba el pecado en ese momento. Y como la relación que le da al Señor en esta profecía de Daniel 9 a Daniel es relacionada al pueblo de Israel, hay ese periodo entonces grande entre las 69 semanas y la última semana, la semana 70. Entonces ahí es donde viene el misterio. ¿Qué es esta última semana y qué es lo que nosotros debemos interpretar? Hermanos, nosotros sabemos que va a llegar un determinado momento que el Señor va a dividir a los creyentes, aquel que cree y aquel que no cree. Va a dividirlos, va a dividir el mundo y va a dividir a aquellos que han creído en nuestro Señor Jesús y en aquellos que no lo han hecho. En Mateo, vamos al capítulo 13, versículo 24 al 25, luego 36 al 43. Vamos a ver lo que el Señor va a hacer, y el Señor Jesús nos está hablando allí en Mateo 13 en una parábola, varias parábolas sobre el reino de Dios. Mateo 13, 24 al 25, primero dice: otra parábola les propuso diciendo:
El reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quién es el trigo en este caso? Nosotros los creyentes. Las cizañas son los que no creen y ¿cómo se llama? Tienen duda. Entonces dice aquí, luego en el verso 30, ¿dónde estaba yo? 36 al 43 dice: entonces despedía a las gentes y Jesús vino a casa. Llegando a él, sus discípulos le dijeron: decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Recuérdense que cuando vamos a ser transformados, ¿quiénes nos van a llevar a la Nueva Jerusalén? Los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada en el fuego, así será en el fin de este siglo. Entonces, miren esto que es bien importante. Dice que esto va a ocurrir en el fin del siglo o en el fin de esta era. No está hablando del fin del mundo, porque nosotros sabemos que el fin viene cuando Jesús entrega todo el poder y autoridad y ha puesto todos sus enemigos debajo de sus pies y se lo va a entregar al Padre. Eso es muy diferente al fin del siglo o al fin de la era. Llegamos al fin de un tiempo y aquí nos está dando Jesús claves que esto va a ocurrir, va a haber una separación. Entonces, vamos aquí a 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 20, 22 al 32, dice, versículo 15, capítulo 15, verso 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Dice el 22, porque así como en Adán mueren todos, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y luego el fin, que es una cosa muy aparte. Hay algo muy importante. Cuando nosotros empezamos a hablar, dijimos que aquí os digo un misterio, todos seremos transformados. Ese es el momento, entonces, que hay una separación. Cuando los hijos de Dios van a ser transformados en un cuerpo espiritual, ¿y qué va a pasar con el resto de la humanidad? El resto de la humanidad se va a quedar aquí para sufrir las plagas. Entran en la última semana profética de Daniel, que ya Dios está dirigiéndose exclusivamente al pueblo de Israel y no a la iglesia, porque la iglesia es el trigo, como vimos hace un momento, que es lo que va a venir al fin de la era. Ahora mismo estamos en una era. Por eso dice Pablo, como vimos anteriormente, que cuando ya termine el tiempo de los gentiles, entonces ¿qué va a pasar? ¿Vendrá qué, hermana? Vamos a leerlo de nuevo, vamos a leerlo para no confundirlo. Romanos 11. Porque no quiero, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces Dios va a tratar con Israel directamente. ¿Por qué? Porque va a sacar el trigo. Termina esta era o termina este siglo. Y esto es bien importante porque precisamente en esta semana 70, la última semana, como se lo expresó,
Dios a Daniel es para tratar directamente con el pueblo de Israel. Pero en el tiempo en donde nosotros vamos a entrar, hay que entender estas cosas de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice y su orden cómo van a ocurrir, y en el momento que vamos a llegar culminante que esto va a ocurrir, que es en el inicio de esta semana 70. Vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 23, en los versículos del 14 al 17, porque hay una correlación con lo que llamamos las fiestas judías, con todas estas cosas. Y vamos a ver aquí, capítulo 23, 14 al 17. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los ácimos guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como ya te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno comparece vacío delante de mí. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando habrás recogido tus labores del campo. Aquí nos dice que hay 3 veces que el pueblo de Israel se tenía que reunir para celebrar 3 fiestas que era importante que se presentaran delante del Señor. Pero estas fiestas están relacionadas también con la agricultura en Israel. La fiesta de la Pascua ocurría, y por eso es que ellos tienen que hacer la corrección de su calendario. Cada 2 a 3 años aumenta un año más para ir haciendo la corrección, porque se va desfasando, ya que usan la luna para marcar los meses, y eso le termina siendo 11 días menos el calendario que nosotros utilizamos, y se va desfasando. Entonces ellos cada 2 o 3 años tienen que hacer esta corrección. Eso le llaman el segundo Adar. La fiesta de la Pascua, que nosotros sabemos que ocurría en el mes de Abib, ocurría al inicio, cuando se daba el primero de Abib, empezaba la siega de la cebada en Israel. Poco después de eso, venía otra fiesta que se llama la fiesta de Pentecostés, o de Shavuot, o de las semanas, y esa fiesta empezaba entonces con la cosecha del trigo. Imagínense ahora, ustedes lo van relacionando. La cebada era, y se hacía pan con ella también, y era utilizada para las primicias. ¿Qué leímos hace un momento que era Cristo? Cristo, las primicias. ¿Qué dijimos que es el trigo? Todos nosotros, ¿no es así? ¿Y ahora qué pasa en la fiesta de Pentecostés? Inicia lo que nosotros conocemos hoy día como la iglesia. Y si todos los que estamos reunidos en el cuerpo de Cristo, entonces somos considerados trigos, en ese momento empieza la cosecha del trigo. Y esa cosecha va y se alarga hasta el 7º mes, que es la fiesta de las trompetas. Por eso el Señor lo puso como 7º mes esta fiesta. Porque el 7º mes, la relación que tuvimos hace un momento, ¿cuál era? Se cerraba o se acababa algo. Y ahí es donde está el misterio. ¿Qué se acaba? El tiempo de los gentiles. Porque la iglesia es recogida, e Israel entonces entra a su última semana profética. Y luego, después de eso, venía la fiesta de los tabernáculos. Los tabernáculos, para iniciar la fiesta de los tabernáculos, que nosotros decimos que los tabernáculos representan el tiempo que vamos a pasar en el, ¿cómo se llama? En los 1000 años del reino de Dios y de Cristo. Pero hay un inicio a ese momento. Ese momento es cuando justamente se termina la última semana profética de Daniel, donde
todos estos enemigos vienen en contra de Israel. ¿Y qué va a pasar con ellos? Dice el Señor Jesús, vamos a leerlo acá en Revelación 14, versículos del 14 al 20, dice: y miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano, una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra y fue cegada. Acuérdense, eso representa ¿a quién? Cuando recoja la iglesia, ¿no es así? Nuestro Señor Jesús. Acuérdense que somos el trigo. Así que presten atención, porque ahora viene la fiesta de los tabernáculos, que está relacionada con esta última parte. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con voz grande al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1,700 estadios. ¿Qué tiene que ver entonces la segunda parte? En la primera parte, ¿a quién se recoge nuestro Señor Jesús? A la iglesia, que es el trigo, por eso le dice ciega. Hay una ciega. Y luego a otro ángel que estaba allí le dice que eche también esa hoz, pero ahora recoge algo muy diferente. ¿Qué recoge? Las uvas, que son las cizañas, las uvas. ¿Y qué sucede en la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué época de la cosecha en Israel es esta? Es la cosecha de las uvas en Israel. Y en esa fiesta se hacen presentes de libaciones. Y los judíos agarraban la uva y la tenían que poner en el lagar, que es aquel depósito donde ellos separaban sobre la uva, y luego salía por un caño el jugo de uvas. Y eso se daba justamente en la fiesta de los tabernáculos. Y esto es precisamente lo que nos está hablando aquí. Hay que hacer la asociación, porque si no uno pierde de idea y no entiende que es la final trompeta. Entonces, el Señor le manda en Levítico 23, el versículo 24, en el 7º mes, dice: habla a los hijos de Israel diciéndoles: en el mes séptimo, el primero, mire lo que dice aquí: el primero del mes tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Entonces, hermano, dice: ninguna obra servil haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí nos dice algo muy particular. Dice que Israel en el séptimo mes, ¿qué significa el 7? Acaba, acuérdense. ¿Qué sucedía con ese mes? ¿Se acuerdan que les hablé del trigo, que empezaba la cosecha del trigo en Pentecostés? Pues lo mejor de la cosecha termina en el séptimo mes, la cosecha del trigo. Por eso es que tenía ese espacio tan largo, y eso era lo que significaba. Y entonces por eso se le conoce también a esta fiesta también como la fiesta de la siega, porque ya es lo último que se cosecha y lo mejor del trigo en el séptimo mes. Y vemos aquí que en esta fiesta, ¿qué ocurría en Israel? En Israel
se convocaban las fiestas al son de trompeta y los sacerdotes tenían que desde las murallas del templo, afuera del templo, observar también la luna, porque dice que es el primer día del mes. ¿Qué sucede con el primer día del mes? Lunar. Es luna nueva. Y usted ve la luna nueva completamente. Usted no la ve. No la ve porque está oscura. La que usted ve grande es la luna llena, que es donde celebramos el 14 y sabemos, pero sin embargo no vemos la luna nueva. ¿Qué es lo que sucedía entonces? Tenían que poner observadores a través de las montañas de Israel y a través en el templo, y de ahí observaban. Y usted le preguntaba a un judío, porque estaban en plena cosecha en el campo, que si ellos iban a observar la fiesta de las trompetas, o se llama Yom Teruah, y ellos decían, pero eso no se sabe ni el día ni la hora. ¿Ustedes no se acuerdan cuando Jesús dice que Él no sabe ni el día ni la hora? Es precisamente porque está relacionado con el tiempo de las trompetas. Y acuérdense que es en el 7º mes y que llega al final de un ciclo o de una era. Entonces, dice que cuando esto ocurría en el primer mes y observaban la luna, el primer rayito que salía de la luna era el primer día, entonces se anunciaba una santa convocación. ¿Qué estaba pasando en los campos de Israel en ese momento? Estaban todavía cosechando el trigo. Y los judíos que escuchaban desde el templo la trompeta, el anuncio que empezaba la fiesta, cesaban de recoger el trigo. Sin embargo, ahí todas las demás naciones continuaban recogiendo el trigo en los campos de Israel. Ellos continuaban, pero los judíos se recogían y iban ¿a dónde? A Jerusalén, porque era una de las fiestas que era convocada de las 3 fiestas anuales. Entonces dice, ninguna obra servil haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿De qué era esa ofrenda encendida? De trigo. La primera fue de cebada, que se hizo en la Pascua judía, y allí dice que se tenía que hacer pan sin levadura. Esta segunda es la fiesta se llama también la fiesta de las trompetas o Yom Teruah, y ahí se hacía esta santa convocación. Ahí se convocaba a todo el pueblo. Ahora nosotros vemos qué es lo que se ofrecía: el trigo. ¿Y quién es el trigo? ¿Quién se presentaba ante Dios? La iglesia entera. Por eso es la fiesta de las trompetas. Y en la fiesta de las trompetas hay una característica muy particular. Se llama las trompetas, no la trompeta. Son varias trompetas. Y en esa fiesta se hacían diferentes sonidos. Uno se llamaba Tequía, Teruah, Shevarim y Tequía Gedolá. Estos diferentes sonidos eran para anunciar todas las cosas que estaban allí. Dice, uno era un toque explosivo, la segunda trompeta era de alarma, la tercera era toques suaves y cortos, y la última, a la final trompeta de esa fiesta, se tocaba un gran soplido agudo y extendido hasta el máximo. Y esa es la final trompeta de la fiesta de las trompetas. En ese momento nos está indicando el Señor entonces que se acaba el ciclo de la iglesia cuando se toca la final trompeta. Y aquí os digo un misterio, por eso es que entonces ahí van a ser toda la iglesia que recogida. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros no seremos delanteros a los que fueron antes de nosotros, sino que todos vamos al mismo tiempo, todos seremos transformados en un momento, un abrir de ojos, dice, y Dios empezará a lidiar entonces con Israel en su última semana profética, que son 7 días,
precisamente para dar término al pecado. Y entonces vamos a entrar ya de lleno al reino de Dios. Sin embargo, nosotros vamos a ser, como dijimos aquí, separados del mundo. En ese momento los ángeles van a recoger a la iglesia, va a ser llevada a la Nueva Jerusalén. Y hay que tener este entendimiento. Por eso es que uno tiene que estudiar lo que son las profecías del Antiguo Testamento y tiene que estudiar lo que significa las fiestas judías, porque dice que son sombra de lo porvenir, o sea, que aquello que se dio se va a repetir en una forma auténtica, y entonces ellos lo hacían allí y conmemoraban. Las 4 primeras fiestas se cumplieron ya en el Señor Jesús, que eran la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y Pentecostés. Ese periodo, cuando usted lee Levítico 23, ahí vuelve a aparecer ese periodo largo que también aparece en la profecía de las 70 semanas de Daniel. Vuelve a aparecer, porque ese es el tiempo del trigo, que es la iglesia. Y entonces viene seguidamente que ese periodo termina entonces con la fiesta de las trompetas, la expiación y los tabernáculos. O sea, es el tiempo luego de que es recogida la iglesia. La expiación es el Yom Kippur, que llaman, o el día del perdón, que Israel viene a reconocer entonces al Mesías. Y luego vienen los tabernáculos o la fiesta de las cabañas, y aquí es donde inicia el milenio. ¿Cómo esto inicia? ¿Se acuerdan que la última batalla es la guerra del Armagedón? Y allí en donde entra Cristo con toda la iglesia, con todos sus ángeles, y van en contra de del anticristo y de todos los gobiernos del mundo que van a ir en contra de Cristo y los suyos, y los va a vencer. Y se establece entonces el milenio o el reino de 1000 años de Dios y de Cristo. Entonces es importante entender este misterio. Todo coincide. Vemos el misterio de cuándo Israel se le va a quitar la venda de los ojos y cuándo nosotros vamos a ser redimidos a la final trompeta, que significa que coincide con esta fiesta, que es la fiesta que decía el día y la hora nadie sabe. Sin embargo, como se están tocando las trompetas, hay algo muy particular que nos indican las trompetas. Las trompetas son sonidos, no les voy a leer ahí, pero en Números 10, del 1 al 10, nos dicen qué significan las trompetas. Son para convocar, para movilizar, para aclamar y adorar. Y Jesús, en el capítulo 21 de Lucas, nos está dando a nosotros algo muy particular que para mí coincide con esta fiesta, porque va a ser un momento que nadie sabe, y Él lo dice aquí en el capítulo 21, en los versos, vamos a empezar. Los discípulos le presentan cuándo será porque se relaciona a Mateo 24, el tiempo de su venida. Dicen, mirad, el verso 8, mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy, y el tiempo está cerca. Por tanto, no vayáis en pos de ellos. Pero cuando oyereis guerras y sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no luego será el fin. O sea, no va a ser ese el fin. Acuérdense que es el fin de una era, no el fin del tiempo, porque el tiempo del mundo es diferente. Entonces les dijo, se levantará gente contra gente y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en varios lugares, y hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales en el cielo. Mas antes
De todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos en las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. ¿Qué les está diciendo aquí? Que la primera iglesia, ¿qué les iba a pasar? Lo iban a llevar preso, lo iban a llevar ante los reyes, pero porque le están preguntando qué es lo que va a pasar en ese entonces. Pero ese entonces nos dice que va a haber señales, ¿dónde? En los cielos. Va a haber grandes terremotos, pero resulta que ahora la gente como nunca antes le está prestando atención a una señal muy particular. Ustedes escuchan por ahí las lunas rojas, los eclipses que están pasando solares, que también son negros, y le están dando una interpretación bíblica, y resulta que esto está pasando durante nuestro tiempo. Pero dice aquí también que cuando veamos estas cosas, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas. ¿Qué es lo que está pasando ahora últimamente? Una cosa que escuchamos muy particular, los tsunamis. Todo el mundo está escuchando de tsunami, y cuando hay un terremoto hay una alarma mundial por todas partes. Y la gente, ¿qué es lo que estamos escuchando? El cambio climático. Nadie sabe qué es lo que va a pasar. Y secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Ahora veamos en el verso 29. Y díjosle una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. La higuera son ¿qué? Representa a Israel. Los árboles son todas las otras naciones. Y dice: cuando ya brota, viéndola, de vosotros mismos entendéis que el verano está cerca. ¿Qué es el verano? El verano en la interpretación bíblica significa la venida del Mesías. Así también vosotros, cuando viereis estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo sea hecho. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mirad por vosotros que vuestro corazón no sea cargado de glotonería y embriaguez de los cuidados de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces, hermanos, hay una cosa que nos está pasando ahora. ¿Se acuerdan de la fiesta de las trompetas? ¿Para qué son? Para convocación, para anuncio. Y hay algo que nos dice el Señor. Y ustedes vieron todo eso que pasó allí. El Señor nos los dijo desde el principio, que nos iba a dar las señales, los anuncios. Y dice en Génesis también, ya para terminar, en Génesis, el Señor, verso 14, y dijo Dios: sean lumbreras en la expansión de los cielos, para apartar el día y la noche, y sean por señales, y para las estaciones, o sea, para sus tiempos, para sus fiestas. Eso es lo que nos está hablando. Y para días y años. Entonces tienen un propósito, que en este momento el Señor está llamando, ya empezaron a sonar las trompetas, pero dice es a la final trompeta. Y por eso nos está dando las señales, para que reconozcamos en el tiempo en que estamos. Y es importante saberlo, porque esto es para la iglesia, ese es el misterio. Mientras el mundo está distraído haciendo sus cosas, nosotros debemos estar expectantes y preparados, porque en cualquier momento va a ocurrir la venida del Señor. Así que, hermanos, con esto quería entonces dejarlos para que entendamos este misterio que el Señor nos ha dejado y de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Pasamos.